pilar de este proceso, ¿no? Independientemente de los diferentes gobiernos que han transcurrido. Y es nuestra obligación como peruanos mantener esta línea, mantener este pensamiento, que dentro de todos los problemas que ha tenido durante todos estos años, sin embargo, ha aportado enormemente a mejorar el acceso a la salud de nuestra población vulnerable, especialmente nuestra población extremadamente pobre y pobre al extremo. Vamos a empezar la exposición de hoy con una información general en la cual vamos a hablar acerca de la población asegurada por grupos etarios, población asegurada por quien tiene pobreza, atenciones por grupos etarios, atenciones por regiones naturales. Y en la segunda parte, logros relacionados a los cambios que han habido en la línea temporal desde el año 2002 y 2003 hasta el año 2010, ¿no? Y algunos temas relacionados a enfermedades de alto costo que son actualmente financiadas a través del Seguro Integral de Salud y que en un futuro muy próximo serán financiadas a través del Fondo Intangible Solidario de Salud, el FISAL, que se ha convertido ya en una unidad ejecutora del Seguro Integral de Salud, que está pronto a iniciar sus actividades como tal. La estructura porcentual de la población asegurada del Seguro Integral de Salud, como ustedes podrán observar, acumula entre las poblaciones de 0 a 19 años al 60% de nuestra población asegurada. Lo cual quiere decir que las prestaciones están mayormente enfocadas a la población infantil y a los adolescentes y jóvenes. El 33% está en el grupo de adultos y 60 a más años, 67% de la población asegurada. La distribución del número de atenciones según quintil de pobreza es como sigue. Quiero indicarles de que la base de datos del Seguro Integral de Salud, a diferencia de muchas bases de datos que existen y que sirven como información para evaluar los procesos y los avances en la salud, es una base transaccional. Y por esta razón es una base que tiene bastante validez, por cuanto los establecimientos de salud a nivel nacional introducen las prestaciones que ellos brindan a los asegurados con el objeto de solicitar el reembolso de dichas prestaciones. Por lo tanto, esta es la realidad que los establecimientos de salud reportan al Seguro Integral de Salud y al Perú sobre la distribución de las atenciones por quintiles de pobreza. Tenemos que el primer quintil, el más pobre, se acumulan o se concentran el 43.41% de las atenciones brindadas a los asegurados del CIS. En el segundo quintil, el 27.27%. Con eso estamos sobrepasando el 70%. El 70% de las prestaciones que financia el Seguro Integral de Salud están dirigidas a la población más pobre. Con eso demostramos que en su mayor parte el Seguro Integral de Salud está financiando aquella población para la cual fue creado. En el quintil 3 se concentra el 15.23%, en el quintil 4 el 8.21% y en el quintil 5 poco más del 5%. Todos sabemos de que existe un grado de filtración del Seguro Integral de Salud y ese grado de filtración se ha ido reduciendo durante los últimos años gracias
atención al seguro integral de salud. Anteriormente vimos el número de asegurados por grupos etarios en las primeras diapositivas, y en este momento estamos viendo el número de atenciones por grupos etarios. De la distribución por grupos etarios observamos que el 36% están dirigidas a las edades entre 0 a 4 años. O sea, la mayor parte de las prestaciones están concentradas en ese grupo etario, 0 a 4 años. El 9% en las edades de 5 a 9 años, el 15% en las edades de 10 a 19 años, el 35% en las edades de 20 a 59 años y el 5% en 60 años a más. Demuestra nuevamente que gran parte de nuestros recursos están siendo dirigidos a población infante y a población adolescente y joven. Y ahora evaluemos la distribución de las atenciones según regiones naturales. Con esto nuevamente volvemos a mostrar que la mayor parte del financiamiento se va hacia aquellas regiones naturales en las cuales hay mayor pobreza. De los aproximadamente 30 millones de prestaciones que se brindaron en el año 2010, 30 millones de prestaciones. Los peruanos han tenido acceso durante el año 2010, los pobres, a 30 millones de atenciones financiadas por su asegurador público, que es el Seguro Integral de Salud. 14 millones, más del 40%, se dieron en la región natural Sierra. 8 millones y medio en la selva y 8 millones poco más en la costa. Con lo que tenemos en la concentración de la sierra y la selva, que son las regiones más olvidadas de nuestro país y las que afrontan las mayores dificultades socioeconómicas de nuestro país, son las que han concentrado la mayor cantidad de nuestras atenciones, cerca del 75% de ellas. Y en relación al nivel en el cual se han resuelto o se han atendido los casos, observamos de que alrededor del 90% de las atenciones financiadas por el Seguro Integral de Salud se dan en el primer nivel de atención. Contrario a lo que muchas veces hemos escuchado, ¿no? Que el Seguro Integral de Salud financia solamente urgencias o financia solamente hospitalizaciones. Hemos escuchado en muchas oportunidades mitos que realmente no lo son. Cerca del 90% de las atenciones financiadas por el Seguro Integral de Salud se financian en el primer nivel de atención, que como aseguradora pública demuestra que existe una eficiencia importante en la distribución de la resolución de los casos de los asegurados del Seguro Integral de Salud. Y una muestra también importante de que las cosas están yendo por buen camino en el tema de la distribución, es también el tema de la concentración en lo que se refiere a parto vaginal y cesáreas. El 80% de los nacimientos en Perú se dan a través del parto vaginal, de los asegurados de CIS, y el 20% a través de cesárea. Contrariamente a lo que ocurre en otros aseguradores, especialmente en las aseguradoras privadas, en donde existe una inducción hacia la cesárea. Estas son las edades en las cuales se ha financiado la atención de partos. Observamos que aproximadamente el 10% de la población es adolescente. Ese es un tema problemático importante que tenemos que tratar,
estamos revisando y evaluando con los prestadores de salud para generar algunos indicadores de ajuste de riesgo que puedan incentivar a que el prestador desarrolle más actividades de promoción y prevención con este grupo etario, de tal manera que disminuya el porcentaje de partos de asegurados, de aseguradas de seguro de salud en estas edades. Este es el gráfico en el cual indica cuál es el porcentaje de actividades preventivas. Recordemos que el Seguro Integral de Salud financia actividades preventivas y recuperativas individuales. Nosotros no financiamos actividades de promoción de la salud colectivas que están financiadas por otra fuente y que se encarga a los gobiernos regionales y al Ministerio de Salud, en el caso de Lima Metropolitana. El 34% de las prestaciones preventivas, el 34% de todas las prestaciones han sido preventivas durante el año 2010. De la información que hemos recogido para el año 2011, que no está en este gráfico, ya hemos pasado 52% de prestaciones preventivas con relación a todas las prestaciones que damos en general. Y nuestra meta es llegar a un 65% de prestaciones preventivas dentro de todo el universo de prestaciones que estamos financiando a través de los establecimientos públicos a nivel nacional. Toda esta es información ingresada por los propios establecimientos de salud. Si nosotros nos vamos un año atrás, en el año 2009, este porcentaje llegaba apenas al 10%. O sea, el porcentaje de atenciones preventivas en el año 2009 del total de atenciones financiadas por el Seguro Integral de Salud llegaba apenas al 10%. En el año 2011 estamos ya por encima del 50% y en el 2010 estábamos en el 40%. Hasta acá, ¿qué es lo que tenemos ahora? O sea, ¿qué es lo que podemos mostrar al Perú como la aseguradora pública, aquella que financia las prestaciones de las poblaciones vulnerables, pobres y pobres extremos? Ahora vamos a hacer una evaluación en la línea de tiempo, basándonos en un estudio que hicimos nosotros en el año 2010, que es evaluación del efecto SIS en los indicadores de salud pública y gasto bolsillo periodo 2002-2009, pero con unas ampliaciones que le hemos hecho hacia el año 2010 como parte del trabajo que estamos desarrollando para un nuevo estudio. Desde el año 2002 es que se inicia ya el proceso de afiliación dentro de lo que se denomina el Seguro Integral de Salud como un organismo público. En el año 2005 se había llegado a tener una base de datos con 10 millones, poco más de 10 millones de asegurados. Sin embargo, al hacer una evaluación de esa base de datos, encontramos de que esa base de datos contenía muchos asegurados que habían sido asegurados varias veces, o sea, eran asegurados con fichas repetidas. En ese año se realizó una depuración de la base de datos del Seguro Integral de Salud, quedando para el año 2005 el número de 3.337.824 asegurados como la base sincerada de asegurados del SIS. De ahí para adelante, la afiliación al Seguro Integral de Salud ha sido bastante intensiva, llegando al año 2010 a tener 12.410.000 nuevos asegurados. Todavía seguimos teniendo el problema de que existe duplicación de afiliados, es un tema que se ha ido resolviendo, es un tema que actualmente se ha disminuido a su mínima expresión y que estamos trabajando para llegar
hacia julio de este año con una base de datos totalmente depurada y bajo un concepto nominal a través del DNI como el documento base para la identificación del asegurado y el documento base para el número de afiliación, para lo que llamamos la ficha de afiliación. Actualmente tenemos ya información validada con RENIEC y CISO acerca del 40% de nuestra base de datos. Hace 4 años solamente validábamos el 2% cuando usábamos información con RENIEC. O sea, en un lapso de 4 años hemos pasado de un 2% de validación a un 40%. Y nuestra meta es llegar al 100% de validación con RENIEC y CISO durante este año. Más aún que tenemos la obligación de entregar a la Superintendencia Nacional de Salud las bases de datos de nuestros asegurados. La siguiente. Bien, ahora vemos la tendencia de lo que es la población asegurada al SIX desde el año 2006 al año 2010. En el año 2006, el 15% de la población se encontraba asegurada al SIX. Y en el año 2010, el 36% de la población nacional se encontraba asegurada al Seguro Integral de Salud. Pero hay que remarcar algo importante. El crecimiento del número de asegurados al Seguro Integral de Salud se dio principalmente en la zona rural, en donde hemos logrado cubrir al 70% de la población de zonas rurales. Obviamente tenemos una brecha, pensamos que esa brecha está alrededor del 20 al 25% de estas zonas, y se logró cubrir al 32% en la zona urbana, que es ahí donde está concentrada nuestro mayor nivel de penetración, y que estamos trabajando también para disminuirlo a los niveles mínimos. Si lo vemos en el marco del aseguramiento universal, observamos de que el aseguramiento en general, desde el año 2007, crece básicamente relacionado al Seguro Integral de Salud. O sea, las cifras que tenemos actualmente de un crecimiento del aseguramiento están directamente ligadas a las actividades que realizó el Seguro Integral de Salud desde los años anteriores, que se comenzó desde el año 2004 con un crecimiento importante. Entonces, estas cifras demuestran de que es el Seguro Integral de Salud, la aseguradora pública, que está arrastrando al aseguramiento universal hacia adelante, y le compete seguir manteniendo ese rol, por cuanto ha demostrado que ha cumplido con el encargo creado al Estado privado durante estos años. En el mismo sentido, en el año 2002 el Seguro Integral de Salud financiaba aproximadamente 15 millones de prestaciones. En el año 2010 ya contábamos más de 30 millones de prestaciones. Hemos duplicado en este periodo de 8 años el número de prestaciones que financiamos. Sin embargo, nos encontramos ya en estos momentos con un problema, y es el problema de que las transferencias que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas al Seguro Integral de Salud ya no están en la relación a las prestaciones, al número de prestaciones que financiamos, y esto podría generar, de hecho ya está generando problemas, pero podría generar mayores problemas a futuro. Por eso nosotros saludamos la dación de la ley de financiamiento del aseguramiento universal del régimen subsidiado del régimen semicontributivo, en donde se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas deberá transferir, una vez que el Seguro Integral de Salud determine la cápita a través de un estudio actuarial, como lo dice la norma, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá transferirnos los montos por
por cada asegurado que tengamos, con lo cual empezaríamos a resolver el problema de la falta de recursos que podría tener el Seguro Integral de Salud para el futuro. Debemos recordar algo que es importante. Si bien sabemos nosotros que los recursos han aumentado, o sea, se ve que ha aumentado, sin embargo, en relación al número de asegurados y al número de prestaciones que venimos financiando, habría una disminución en el dato capitado, digamos así. Debemos recordarle que la oferta pública tampoco actualmente está preparada para asumir la demanda que existe de prestaciones de salud. Y eso es lo que está manteniendo al Seguro Integral de Salud todavía como una institución que puede manejar sus prestaciones con este presupuesto. Sin embargo, en cuanto a la oferta comience a estar acorde con la demanda, podríamos estar en un problema crítico si es que no se toman las decisiones del caso y se comienza a transferir los recursos que realmente requiere el Seguro Integral de Salud. Esto es un cuadro en el cual mostramos el efecto que estaría teniendo el aumento de los pagos institucionales, ¿no?, en la mortalidad materna. Como ustedes podrán ver, el Seguro Integral de Salud ha estado financiando desde el año 2003 más de 300.000 partos institucionales. Incluso nosotros en nuestra base de datos tenemos más partos de los que existen en GIS, justamente por el tema de que nuestra base de datos es una base transaccional y el prestador está más interesado en introducir sus datos en nuestra base de datos porque como resultado de esto ellos reciben un reembolso de la prestación. Asimismo, podemos observar que el incremento de las atenciones en menores de edad refleja una asociación importante con la disminución de la mortalidad infantil. Obviamente hay otros factores, pero que existe una asociación, la hay. En esta última parte de la exposición vamos a hablar de lo que denominamos nosotros casos especiales y cobertura extraordinaria. El Seguro Integral de Salud cubre prestaciones que se encuentran dentro del listado de prestaciones sanitarias en las zonas que no están incluidas dentro del ámbito del aseguramiento universal de salud y cubre a través del Plan Especial de Aseguramiento de Salud a los asegurados que se encuentran en los ámbitos que por resolución ministerial han sido considerados como pilotos para el aseguramiento universal de salud. Sin embargo, debido a que estos planes de alguna manera resultaron insuficientes ante la demanda, por un lado, y por otro lado, resultaron que ya se topaban contra una realidad que existía, que era que el Seguro Integral de Salud, previo a ambos planes, ya daba prestaciones que superaban esos planes. El Seguro Integral de Salud tuvo que generar lo que en el ámbito del Decreto Supremo 004 se conoce como casos especiales. Y en el ámbito del aseguramiento universal de salud se conoce como los planes complementarios, que son dos: el plan complementario regular y el plan complementario denominado cobertura extraordinaria. Los casos especiales en cobertura extraordinaria resuelven casos, muchos de ellos que son considerados como casos de enfermedades de alto costo, debido a que el FISAL, desde su creación, no tuvo los suficientes recursos para poder asumir la responsabilidad que le encargó el Estado peruano para cubrir las enfermedades de alto costo. Debido a esto, el Seguro Integral de Salud de alguna manera tuvo que empezar a cubrir bajo estas dos coberturas. Acá tenemos un cuadro en el cual nosotros graficamos el número de solicitudes de casos especiales y coberturas extraordinarias del año 2009 al año 2011. En el año 2009
teníamos solicitudes por 6.138 casos especiales. Y en el año 2011 tenemos 3.958. Sin embargo, esta disminución está relacionada al ingreso del aseguramiento universal de salud en varias regiones del Perú, especialmente en Lima Metropolitana y Callao, ¿no? Y a la utilización del nuevo plan complementario de coberturas extraordinarias, que sube de 628 solicitudes en el año 2010 a 19.562 en el año 2011 en lo que es cobertura extraordinaria. Entonces, esto demuestra que el aseguramiento universal ha tenido un impacto importantísimo en el acceso a la salud, no solo para el tema de la atención regular, sino también para el tema de las atenciones que era imposible pensar anteriormente que un asegurado pobre podría tener. Entonces, son 19.562 coberturas extraordinarias aprobadas durante el año 2011 y 3.958 casos especiales aprobados durante el 2011. Y en montos, estamos hablando de que el Seguro Integral de Salud aprobó por cobertura extraordinaria 88.083.943 nuevos soles. Y por casos especiales, 39.933.000 nuevos soles. En total, por ambos, hemos aprobado en el año 2009 el financiamiento por 35 millones para este tipo de atenciones, muchas de ellas de costo, 45 millones en el 2010 y 128 millones en el 2011. Lo que refleja es un empoderamiento también del asegurado que ya conoce cuáles son sus planes y además refleja una acción más eficiente del Seguro Integral de Salud en la aprobación de estos casos y en la difusión de los planes entre la población asegurada. De tal manera que la población ya no se queda tranquila cuando en el hospital se le presenta un caso que significaría alto costo, sino ya exige porque sabe que tiene ese derecho. Y lo que queremos es llegar a que todos los peruanos sepan que tienen ese derecho. Y esto está enmarcado dentro de la política del gobierno actual que se denomina inclusión social y que queremos hacerla cumplir. Y estos son los montos anuales por separados, ¿no? Para lo que es cobertura extraordinaria y casos especiales para la insuficiencia renal crónica terminal y neoplasia general. Estos son dos casos muy importantes porque estos son los grupos que van a ingresar en el listado de enfermedades de alto costo, que va a financiar el Fondo Intangible Solidario de Salud. Como ustedes podrán observar, en el tema de total neoplasias, en el año 2009 aprobamos 5 millones de soles. En el año 2011 hemos aprobado 45 millones de soles. Y esperamos, proyectado al año 2012, aprobar 90 millones de nuevos soles para tratamiento de todas las neoplasias. Y en el caso de la insuficiencia renal crónica, en el año 2009 aprobamos 7 millones de soles para tratamiento de insuficiencia renal crónica terminada a través de hemodiálisis. Debemos recordar también y recalcar de que anteriormente a estos años, el ciudadano del Perú pobre, el ciudadano del Perú extremadamente pobre, diagnosticado con IRSP o diagnosticado con cáncer, ya no tenía nada que hacer con su vida. Estaba condenado a la muerte, porque no existían los recursos para poder darle tratamiento. Es más, el primer trasplante renal en el Perú se hizo con fondos del Seguro Integral de Salud en el Hospital Federal de Lima. Si no me equivoco, en el año 2002. Vamos a ver más adelante. Entonces,
Actualmente ya se viene financiando cáncer para tratamiento. Obviamente es insuficiente, pero ya hay un porcentaje importante de la población del Perú que antes no tenía quien lo financie y que actualmente está siendo financiado a través de su aseguradora pública. Estas son las neoplasias, las principales neoplasias que estamos financiando: leucemia, cáncer de mama, linfoma, cáncer de cervix, cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de próstata. Esto es importante que lo disfrutamos porque hace poco hemos escuchado declaraciones en el Congreso que indican que solamente los que tienen tratamiento para cáncer son 600.000 personas que están aseguradas, las aseguradas privadas y el Seguro Social de Salud. Nosotros tenemos personas que están siendo cubiertas por cáncer también a través de la aseguradora pública. Y esperamos que con la decisión que en estos momentos ha tomado el gobierno central de apoyar el desarrollo de la cobertura, logremos universalizar aún más la cobertura de las enfermedades neoplásicas en el Perú, para lograr llegar a la mayor cantidad de peruanos. En el tema de insuficiencia renal, renal crónica terminal, como lo he expresado anteriormente, actualmente tenemos 888 pacientes con insuficiencia renal crónica terminal que